Creo que se me oye bastante bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho el interés que hay en este tema y en nombre de Mindfulness Salamanca pues quiero daros las gracias a todos por venir y por supuesto por vuestro interés y también por supuesto dar las gracias a nuestro invitado a quien os voy a pasar a presentar ahora en breve. Simplemente deciros que quiero ser breve, la verdad quiero ser breve porque no quiero extenderme mucho. Para mí es un placer realmente presentar este evento. No os podéis imaginar lo que significa para mí, es importante. De hecho, os puedo contar un poco cómo surgió la idea. La verdad es que, como en casi todos los actos de creación, como siempre las cosas están primero en la mente y después normalmente se materializan. Y bueno, pues el momento de materializarse es este, ¿no? Es aquí y ahora, como solemos decir en nuestras prácticas, ¿no?, de mindfulness. Y deciros que, bueno, conozco a Karmatempa desde hace unos años. Tuve la suerte de asistir a alguno de sus cursos hace ya unos años. Y dado el interés que hay actualmente en este tema, en estos temas de la meditación y todo el tema de mindfulness ahora, me pareció que era un buen momento pues dar la oportunidad de nuevo a mis alumnos y a personas que no lo son, al público en general, ¿no?, la posibilidad de acercarnos a este tema, al tema de la meditación. Y de ahí surgió la idea, sin más, ¿no? Deciros que Karmatempa es monje budista de la tradición tibetana. Recibió en India, en los años 2005-2007, la ordenación habitual en esta tradición, que en la actualidad reside y está a cargo de los planes de estudio en el Centro Budista Kayu de Chenlin de Madrid, que depende a su vez del Centro de Enseñanzas de Práctica de Retiros Daksan Kayu en Huesca, y que, bueno, como instructor imparte enseñanzas en estos centros y en otros ámbitos también en toda España. Su interés también en el encuentro entre el budismo y la ciencia contemporánea, la ciencia occidental, pues le ha llevado a acercarse también al mundo del mindfulness y de la gestión emocional, y durante los últimos años ha co-desarrollado un programa de entrenamiento en gestión emocional. Durante 2 años también desarrolló un programa de meditación mindfulness y gestión emocional con pacientes de la Unidad del Dolor en el Hospital de Huesca. Es voluntario de atención emocional al final de la vida en pacientes con cuidados paliativos y ha fundado y gestiona la ONG Creciendo en Nepal, cuya labor se centra básicamente en acompañar a 40 niños y adolescentes en su desarrollo, en su educación y crecimiento. Y bueno, poco más que añadir realmente por mi parte. Simplemente que, bueno, como probablemente ya sabéis, esta conferencia es introductoria al curso que Karmatempa va a ofrecer los días 26-27 de este mes de mayo, fin de semana. Curso que se titula Calma y Claridad, que será el primero de 3 módulos. Los 2 módulos siguientes pues se realizarán próximamente, probablemente ya después del verano.
Toda la información está en los folletitos que están aquí abajo, que me imagino que muchos ya los habéis cogido, ¿vale? Ahí está toda la información sobre la manera de apuntarse, etc., ¿vale? Y bueno, antes de dejaros con Karma Tempa, quisiera concluir mi intervención con una cita, curiosamente, de Albert Einstein, que claramente hace referencia al tema que nos ocupa, ¿no? Y dice así: un ser humano es parte de un todo, al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Este ser humano se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, en una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es para nosotros como una cárcel que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su esplendor. Nadie es capaz de lograr esto por completo, pero la lucha por tal logro es en sí misma una parte de la liberación y una base para la seguridad interior. Es una cita publicada en el New York Times, marzo de 1972. Y nada más por mi parte. Espero que este encuentro sea una buena oportunidad para explorar juntos este camino desde el punto de vista de mindfulness y también desde la perspectiva del budismo. Y en eso estamos. Así que le cedo la palabra para que nos deleite y nos introduzca en este tema, en este camino tan interesante. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación que va más allá de la formalidad de decir algo antes que otro diga algunas otras cosas. La voz de un amigo que me presenta a otros amigos es algo muy reconfortante y un buen comienzo para esta hora y algo que vamos a compartir, que es mi intención, como decía Fernando recién en el cierre de su presentación, la idea de explorar. Tal vez encuentren interesantes algunas ideas que compartiremos y que sea ese un motivo para la curiosidad y para explorar cómo nos llevamos con estos movimientos pendulares tan presentes en nuestra vida como son el miedo y la esperanza. Pero antes de entrar en tema, contar también de que estoy muy contento de estar nuevamente en Salamanca. Estábamos recordando recién con algunas amigas, algunos amigos, que hace alrededor de 6, 7 años que había estado por última vez aquí. Siempre me he sentido muy cómodo, muy a gusto, muy bien atendido y con mucho eco en la gente que asistía, que les veías un genuino interés de trabajar consigo mismo y el producto de ese trabajo consigo mismo extenderlo a sus ámbitos cotidianos. Así que para mí también es un motivo de alegría estar nuevamente aquí. Os agradezco a todos vuestra presencia. Hablaba del miedo y de la esperanza, y todos tenemos miedos y todos tenemos esperanzas. Tenemos miedos y esperanzas de algo. El miedo y la esperanza no existen en abstracto. Siempre está en relación con algo. Algunas de las relaciones que podemos establecer en este movimiento pendular
que la idea es, a partir de la exploración, encontrar un punto de equilibrio, un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático, un equilibrio dinámico que nos permita incorporar qué es lo que nos trae el miedo para investigar y qué es lo que nos deja la esperanza para investigar, para explorar. A todos nos gusta que algo llegue a nuestras vidas, lo que fuere, desde el orden material, desde el orden inmaterial, como el afecto, las relaciones. Todos tenemos siempre este anhelo de que algo llegue a nuestras vidas. Y también tenemos un temor de que esto no llegue, o si ha llegado, que esto se marche. Tenemos sin duda algunas esperanzas de situaciones placenteras, de todo tipo. Las más íntimas, las personales, las familiares, las sociales. Va aparejado también el temor a que no se satisfagan nuestras necesidades de placer y de confort, o si una vez que han llegado cambien y se marchen. Por seguir con algunas más, esta suerte de parejas que van moviendo este péndulo del miedo y de la esperanza en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito intelectual, en nuestro ámbito empresarial, en nuestra vida, siempre tenemos esa necesidad de ser reconocidos, que la mirada de los demás sean testigos de nuestra presencia. Somos seres relacionales y necesitamos que los demás reflejen nuestra existencia. Así que allí también tenemos esta esperanza. Tenemos el temor que las distracciones o las miradas opacas no presenten nuestra silueta tal como nos gustaría ser vistos. O tenemos temores a que esa mirada que nos ha reconocido en un tiempo se distraiga y entremos en un oscuro anonimato. Sin duda que todos necesitamos ser reconocidos, de reconocer nuestras actividades, de recibir, a quien no le gusta recibir algún halago, elogios. Tenemos también la inquietud de que estos halagos no lleguen a nuestras vidas o que aquello que nos está halagando pues cambie y ya no podamos disfrutar de este reconocimiento. Al miedo y la esperanza lo podríamos llamar también un anhelo muy inquieto, muy profundo, junto a una gran inseguridad. En los textos del Dharma, en los textos budistas, el miedo y la esperanza es una constante. De manera tácita, explícita, estarán allí presentes. En un lenguaje más cercano tal vez podríamos hablar de esto, esta inquietud de la incertidumbre junto a una gran inseguridad. Como este es un movimiento que está presente en nuestras vidas yo creo que me estáis acompañando al mismo tiempo que estoy compartiendo estas ideas, que cada uno está reconociendo cuáles son sus miedos y sus esperanzas, que esto no es novedad. Tal vez es un punto de inflexión en el que nos sentamos a pensar en ello, pero al estar tan presente en nuestras vidas, es necesario, entiendo yo al menos, detenernos y reflexionar sobre ello. Pensar si estos anhelos y estas inseguridades, si las hemos aceptado de tal manera que las hemos convertido en patrones de conducta. Observarnos y tratar de definir cuáles son nuestros miedos y nuestras esperanzas. El hecho de nominar, de darle nombre a las cosas, nos da cierta idea de posesión, de cercanía, cierta facilidad para gestionar, establecer los qué para ver cómo desarrollamos los cómo. Si la mente desea la cesación del sufrimiento, si nuestro corazón desea la cesación del sufrimiento y que se concrete nuestros anhelos y nuestras esperanzas, es imprescindible trabajar más que con las consecuencias, con las causas y con las condiciones tanto del miedo como de la esperanza. Como un punto a investigar, puede que los miedos y las esperanzas nazcan de una suerte de desconcierto básico, de una incapacidad de reconocer e integrar dos aspectos que están presentes en nuestras vidas, que es la impermanencia y la interdependencia. La impermanencia nos indica el cambio sutil, drástico, dramático o beneficioso de todas las cosas.
la interdependencia nos muestra también que las cosas no se originan por sí mismas, que están en relación a causas y a condiciones previas. Y estos dos puntos de la impermanencia y de la interdependencia, lo más interesante, más allá de, por ejemplo, observar la impermanencia y la interdependencia en la naturaleza, es agradable y es sencillo. Pero lo que realmente es nutritivo y lo que realmente nos ayuda a entender el porqué de muchas de nuestras cosas, de nuestra reactividad emocional, de nuestra manera de entender el mundo, de la forma de estar en él, por qué no podemos concretar aquello que anhelamos y por qué no podemos gestionar aquello que nos invade, aquello que nos trae la vida o aquello que la vida nos quita. Así que la impermanencia y la interdependencia son dos aspectos que es necesario comenzar a investigar. Claro que este acercamiento, descubrir y acercarnos a la verdad de la temporalidad de las cosas, a la impermanencia, y de cómo dependen las unas de las otras, la interdependencia, pues vamos descubriendo poco a poco que estas fuerzas son mucho más potentes que nuestros deseos, son mucho más potentes que nuestros anhelos. Cuando descubres la temporalidad de las relaciones, la temporalidad del trabajo, la temporalidad del cuerpo, la temporalidad de la vida en su totalidad, esta verdad pues hace surgir el temor y la esperanza. Seguro que no nos sorprende que caigan las hojas en el otoño. Recién hablaba de esta mirada sobre la naturaleza. No nos sorprende que caigan las hojas en el otoño y que vuelvan a surgir en primavera. No solo que no nos sorprende, sino que lo disfrutamos. Es un cambio que disfrutamos. Una temporalidad amable, incluso fuente de poesía. Pero asombrosamente, muy pocas veces somos conscientes de esta temporalidad en nuestra vida personal y en nuestra vida íntima. Y mucho menos somos conscientes cuando transitamos esa suerte de estabilidad y de felicidad cuando la vida nos muestra su lado más amable. Es posible que todos nosotros, como la gran mayoría, cuando estemos en esas mesetas o lleguemos a los picos, a las cumbres más altas del amor romántico, por ejemplo, no pensemos que el cambio es inexorable. Pero el miedo y la esperanza, la impermanencia y la interdependencia, hay veces que nos alientan y nos hacen integrar el cambio y otras veces nos decepcionan, nos frustran o nos intranquilizan. El cambio en general lleva aparejado incertidumbres y expectativas. Y no solo el cambio, sino fundamentalmente las expectativas, las indefiniciones. Es algo que en general lo llevamos bastante mal los seres humanos. En general a todos nos gustan las cosas muy claras y muy definidas. Me quieres o no me quieres, estoy sano o estoy enfermo, voy o me quedo. La indefinición que conlleva el cambio trae aparejado esta incertidumbre y estas expectativas y esto nos hace sentir vulnerables. Y esto no está ni bien ni mal. Incluso en la vulnerabilidad, que exploraremos también durante el curso, se encuentra nuestra fortaleza. La auténtica fortaleza se entra a través de la puerta de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no tiene muy buena prensa. Siempre se nos ha dicho que seamos fuertes, casi heroicos, combativos, la idea de guerreros, incluso la idea del guerrero espiritual, que siempre nos habla como de una fortaleza que está exenta de esta sensibilidad que nos provee la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es abrir las puertas de nuestro corazón para que el mundo traiga y se lleve lo que en el mundo sucede. Hablaba de estos dos aspectos, de la incertidumbre y de las expectativas que vienen aparejados al cambio, y que esto no está ni bien ni mal, que esto es así, que es parte integral de la vida, sentirnos a veces temerosos, otras veces sentirnos entusiasmados, algunas veces nos sentimos en calma, otras veces nos sentimos agitados, desconcertados o abrumados.
cuando llegan a nuestra vida situaciones que desconocemos cómo lidiar con ellas, hay una expresión que me gusta mucho, que es: el mundo se abre bajo nuestros pies. Y este es un punto interesante. Conversaba en el coche cuando nos encontramos al llegar a Salamanca con Fernando, cómo en estas últimas decenas, o desde mitad del siglo pasado, cómo ha ido permeando la idea mecanicista de la salud y de la enfermedad también al ámbito psicológico, a la experiencia vital que protagonizamos en primera persona, que es vivir. Y cómo hemos llegado a este extremo de patologizar las situaciones que son propias de la vida. La vida es inestable, es cambiante, hay paisajes que tenemos que atravesar que pueden ser frondosos, que pueden ser amables, agradables, pero también hay paisajes muy áridos y muy desérticos, ¿no? Hay momentos en los que nos sentimos entusiasmados, hay momentos en los que nos sentimos absolutamente desesperanzados, ¿no? De hecho, el consumo tan extendido, y esto lo diré con los matices que esto implica, ¿sí? Que hay patologías que sin duda lo necesitan, pero hemos patologizado tanto la tristeza, la nostalgia, la incertidumbre, que lo hemos convertido en algo que debe ser solucionado a partir de una normalidad de salud, que entendemos que ese es el punto, y por arriba o por debajo es algo patológico que necesita ser medicado. De hecho, podríamos decir que hasta los peces están tomando ansiolíticos, que hasta los peces están tomando antidepresivos, ¿no? Hasta los peces están tomando antibióticos, porque el uso abusivo, ¿no?, de una y de otra cosa, pues ya están presentes también en las aguas que consumimos a diario. Así que hay allí también un punto interesante, el integrar el miedo y la esperanza, para que no nos sorprendan las cosas y pensar que hay algo que no lo estamos haciendo bien, o que hay algo que nos está sucediendo tal como acontece una gripe o como sucede el cáncer, ¿no? Que el estar tristes, el estar con el estómago revuelto, con la cabeza para abajo y los pies patas para arriba, es cuando nos sacude la vida, y eso no es tanto síntoma de patología alguna, ¿no? Cuando se abre el mundo bajo nuestros pies, no siempre sabemos cómo afrontar la inestabilidad, ¿no? Podemos sentir aprensión, podemos sentir irritación, sentimientos que activan nuestras alarmas, que muchas de ellas tienen que ver también con nuestra evolución y que han servido, estos rasgos evolutivos que conservamos aún, estas mentalidades de alarma, nos siguen siendo muy muy útiles para estar prevenidos a veces de las simples distracciones cuando transitamos por la calle. Ya no estamos sometidos al temor de convertirnos en el desayuno de un brontosaurio, pero si no estamos atentos, pues un autobús o un coche nos puede llevar por delante y quitar la vida. Así que este aspecto de que subyace a nuestra actitud consciente las mentalidades de alarma siguen siendo muy útiles, solo que si no las conocemos, otras alarmas, por ejemplo, la alarma que más se está activando ahora es cuando no recibes de manera casi inmediata tu respuesta a tu WhatsApp, ¿no? Se ha sobrevalorado también la rapidez de la comunicación, ¿no? De hecho, en los tratamientos, en los gabinetes, en las consultas psicológicas que atienden a través de la terapia de pareja, este es un punto que no es menor, ¿no? Entonces, la idea es sentir que realmente podemos afrontar la inestabilidad, podemos afrontar la irritación, los sentimientos que se activan cuando comenzamos a conocernos cuáles son estas mentalidades de alarmas que se despiertan en nosotros. Y comenzar en esta indagación a ver de estos tres impulsos habituales cuáles son los que se apoderan de la situación. El impulso habitual de retener, de forzar, de traer algo a nuestra vida, de atraparlo, de forzarlo para que se quede, ¿no? Quien no ha disfrutado en sus vacaciones de un día espléndido y quieres que eso permanezca por siempre, ¿no? O de una relación, de una cena, de una charla, de una relación personal, ¿no? Que nos gusta que esto que estamos disfrutando permanezca en el tiempo, ¿eh? Ese es nuestro anhelo y el temor de que esto cambie.
El impulso, decía, de retener, de atrapar, el impulso de rechazar todo aquello que no nos gusta, que a veces entendemos que atenta contra nuestra seguridad. Surge el impulso de desconocerlo, de pelear o de despreciar. O por último, el impulso de desconocer o de ignorar. Hay algo que nos lleva a quédate, algo de márchate o algo de todavía no sé muy bien si quiero que te marches o que te quedes. Los recursos que os propongo que descubramos no tratarán de evitar el miedo y la incertidumbre, sino que fundamentalmente es la intención de que sean una herramienta para afrontar las situaciones difíciles. Sin duda que hay un ámbito que es en principio el más indicado para comenzar con estas reflexiones, y es cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en un fin de semana tranquilos, cuando asistimos a un taller de mindfulness o cuando asistimos a un taller de meditación o cuando hacemos nuestra práctica cotidiana. En definitiva, más allá de prácticas y de teorías, comenzar a reflexionar en un momento que la situación nos permita la reflexión, en esos momentos en los que no demanda de nosotros una respuesta o una reacción inmediata. Estando en ese entorno, pues la invitación es asumir el reto de intentar permanecer con lo que está sucediendo, de permanecer donde estás, de percibir la temporalidad de todo, observar la relación que establecemos con el cambio, observar aquello que consideramos desagradable, malo o agresivo y observar cómo nos relacionamos con aquello que consideramos agradable, bueno o beneficioso. Es fomentar la curiosidad y observar cómo nos relacionamos con las cosas que llegan a nuestra vida. ¿Cuál de estos impulsos son los que aparecen a veces queriendo apoderarse de la situación? La intención es comprobar que no siempre estamos cerrando y que no siempre estamos haciendo equivocados. Rescatarnos de esa mentalidad de pobreza y de ese sentimiento constante de culpa que tanto nos lastra. Simplemente lo que ocurre es que las cosas suceden y que en todo suceso está presente el cambio, y a ese cambiar de las cosas le solemos resultar indiferentes. Así como a la naturaleza en realidad resultamos absolutamente indiferentes, al cambio le resulta absolutamente indiferente lo que nos suceda con ese cambio o lo que opinemos de él. Las cosas simplemente por su inercia y por sus características cambiarán. Es mucho más fácil, y esto es una verdad que tiene un peso específico propio, integrarnos al cambio más que pretender imponerle nuestra agenda al mundo. Así que podemos desarrollar una comprensión profunda cuando se reconoce aquello que nos está contrariando, que muchas veces pondrá en evidencia los esfuerzos fallidos, titánicos, ciclopios que a veces hacemos para que el mundo nos haga caso. En un plan de confesión os voy a decir que el mundo a mí particularmente pues no me hace caso. No sé cómo se irá a vosotros, pero a mí particularmente no me hace caso. Así que la invitación es conocer nuestra mente, conocer nuestro rico mundo emocional, conocer los juegos, cómo a veces esa picardía que tiene la mente y nuestro complejo mundo emocional de jugar con nosotros. Conocer la trastienda, la backstage, de los miedos y de la esperanza. Ahora, alguna vez leía, y esto es muy cierto, la mente puede ser un barrio peligroso. Así que para recorrerlo, así como cuando estás en otro país o en un barrio difícil vas acompañado de alguien que conoce el barrio o de alguien que tiene las capacidades físicas que te puedes esconder detrás de sus anchas espaldas cuando te sientas amenazado en un barrio difícil, entrar a estos barrios complejos y a veces difíciles que son la mente precisan de dos fornidas compañías que son la sabiduría y la compasión. Así que cuando emprendas ese recorrido hasta los lugares más remotos y laberínticos de tu mente y de tu corazón, hazlo
con la compañía de la sabiduría y de la compasión. Entonces allí podrás entrar con confianza y con curiosidad a reconocer tus miedos, no a rodearlos, como muchas veces hemos hecho o seguimos haciendo, sino que entrar de lleno en nuestros miedos y en nuestras esperanzas, sin evitarlos, dejar esta tendencia a evitar todo aquello que entendemos que nos complica y poco nos trae. En el conflicto hay una enorme sabiduría y para poder encontrarla es necesario pues atravesarlo. Si recorremos y entendemos nuestros miedos y nuestras esperanzas, tal vez descubramos y se despierte en nosotros ternura hacia el miedo y la esperanza, porque veremos que tal vez quien más tiene miedo es el miedo mismo y quien más esperanzas tiene es la esperanza misma. Y esa... Perdón, pero me emociono. No, solo es falta de agua. Pero yo creo que venía bien una nota dramática. Extraño a veces las novelas mexicanas. Decía esto, que cuando entremos con la compañía de la sabiduría y de la compasión a recorrer nuestro corazón herido, nuestra mente confusa, tal vez lo que encontremos sea eso, que quien más temor tiene es el miedo y quien más esperanza es la esperanza misma. Y eso tal vez haga surgir en nosotros más que una reacción, que es lo que nos llevan esos tres impulsos del rechazo, del apego, del desconocimiento, que nos ayude a desarrollar la respuesta de abrazar tiernamente el miedo hasta calmarlo, de poder abrazar con ternura la esperanza hasta que pueda encontrar también un descanso a este anhelo, que hay un punto en el que no hace otra cosa más que aumentar la insatisfacción y alejarse de la aceptación. En definitiva, trata de rociar tu dolor con belleza. El otro día veía una serie en Netflix. ¿Tenéis Netflix? No, Sí, no, sí, va, bien. Os recomiendo este documental que es Final de Partida. Final de Partida. Es un documental que está gran parte filmado en el Zen Hospice de California. Es uno de los primeros sitios en Estados Unidos que se estableció un hospice para dar soporte emocional y espiritual a los pacientes que tienen una esperanza de vida muy, muy corta. Es un trabajo más allá del cuidado paliativo, de la gestión del dolor, es de la gestión del dolor emocional. Tengo aquí muy buenas